también se aprobaron las reformas constitucionales del paquete que se presentó de 20 reformas, entre ellas el tema de lo que ha venido gestionándose ya en cuanto al sistema nuevo del Poder Judicial. Pero también dentro de estas reformas que se han venido aprobando, se aprobó una reforma al artículo 19 constitucional, en el cual se elevó a prisión preventiva oficiosa o delitos graves que ameritan la prisión preventiva oficiosa el delito del contrabando. ¿Por qué nos debe importar esto bastante? Contrabando se puede actualizar por más de 20 conductas. Si lo aterrizamos a la materia de comercio exterior, en cuanto hace a las empresas CIMEX, el contrabando se actualiza hasta por una omisión o error en anexo 24. Como sabemos, el anexo 24, pues bueno, requiere precisamente de un control muy exhaustivo, muy minucioso, muy preciso para precisamente poder comprobar el retorno de las mercancías que han ingresado por esos plazos temporales preferenciales del programa IMEX, o en su caso, recinto fiscalizado estratégico, cualquier otro esquema dedicado al régimen de importación temporal. Entonces, pues bueno, evidentemente el tema de que el contrabando se haya elevado a la categoría de delito grave nos establece esta línea que la autoridad va a estar gestionando en cuanto hace precisamente a la presentación de querella por delitos que puedan derivarse de precisamente el resultado de procedimientos de fiscalización, llámese visita domiciliaria como procedimiento tradicional, llámese revisión de gabinete o bien revisiones electrónicas que por supuesto y como preámbulo lo comento, las revisiones electrónicas serán una consecuencia evidente de esta revisión que la autoridad está gestionando a partir del acceso que tiene a nuestro anexo 24, derivado precisamente de esta nueva obligación en el apartado C, que todos ya se encuentran cumpliendo, ¿no? Entonces, pues bueno, reiterar en esta parte también en algo importante que en cuanto hace el primer trimestre del 2025, ya la autoridad alcanzó esa meta de recaudación, superó contra el año 2024 en un 74.7% precisamente el monto de lo recaudado. Y esto nos habla de una eficacia. En el 2024 hubo un incremento en la recaudación, se lograron las metas recaudatorias con las herramientas que venía la autoridad integrando, llámese la integración de nuevas tecnologías, llámese precisamente algo que hoy por hoy ya es un hecho, el intercambio de información entre autoridades, evidentemente la inclusión también de posibles sistemas o inteligencia artificial y el cruce de información entre esquemas y autorizaciones. Sumado a esto, hay que sumar como otra o adicionar como otra herramienta o elemento clave para que la autoridad siga gestionando o siendo muy eficiente en materia de recaudación, pues este tema donde ya existe la posibilidad de que un resultado derivado inclusive de una cancelación de certificación de IVA-IEPS no solo escale a sanciones administrativas o a sanciones aduaneras, sino que también escale a la configuración de un delito que ya tiene el carácter de grave. No entro a fondo en el tema de precisamente esta categorización que se hace en materia de delitos fiscales. Tuvimos por ahí un webinar en este sentido. En cuanto al plan maestro de fiscalización, pues bueno, sin elevar la percepción de miedo que ya existe en cuanto a una posible fiscalización agresiva, reiterar en esto, ¿no? Se encuentra ya en las herramientas normativas, en las herramientas jurídicas de la autoridad, que puede impulsar también precisamente la sanción por delitos fiscales. Y en resumen, contrabando, pues bueno, fíjense, se acredita en algo muy simple por el tema de la falta de acreditamiento, ¿no? De legal estancia o tenencia. En la práctica, cuando inicia un procedimiento de visita domiciliaria, y bueno, trae como objeto la revisión de mercancías de procedencia extranjera, se da con eso normalmente el inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera ante la revisión de mercancías extranjeras en el domicilio fiscal, de las cuales en el momento de la diligencia, si no se acredita la legal estancia, la legal importación, pues se levanta PAMA, ¿no? Que es el PAMA, pues despacho aduanero. Entonces, en términos del 155 de la ley aduanera,
¿Qué sucede aquí? Si no logramos desvirtuar esa causal de PAMA que impulsó ese embargo precautorio en visita, pues va a derivar en una resolución con una determinación de crédito fiscal y como sanción adicional las mercancías pasarán a propiedad del fisco federal, como ya lo sabemos. Sin embargo, respecto a ciertos montos, este resultado estará dando también como consecuencia la posible categorización del delito de contrabando. Entonces ahí lo importante, hay demasiados supuestos que derivan de la atención de los procedimientos de fiscalización, de su resultado, de la cancelación de una certificación de IVA en una posible actualización de una conducta penal. Entonces, no perder de vista eso, porque ya hoy por hoy el cumplimiento integral en materia de comercio exterior, en materia fiscal, no vincula solamente a estos temas que, con consecuencias de carácter administrativo. Nosotros en la experiencia, en ya varios años, hemos atendido, por supuesto, delitos fiscales. Y bueno, es interesante en muchos temas cómo las empresas pierden de vista que cualquier conducta, cualquier omisión, que normalmente son involuntarias, pues escala, ¿no? A estas conductas que son sancionadas con pena privativa de libertad y peor aún hoy con tema ya de prisión preventiva. La prisión preventiva implica que al iniciarse una querella, una formal querella o denuncia, por decirlo así, por parte de la autoridad, en este caso el SAT, que toma la parte agraviada en los delitos fiscales, se va a detener al posible responsable, representante legal, para, como una medida preventiva, como una medida precautoria, porque al estar catalogado el contrabando como un delito grave. Entonces, pues bueno, esto evidentemente es importante porque a diferencia de otros delitos que no tienen esa categoría de grave, ¿qué tiene categoría grave? Delitos que lesionan el núcleo de la sociedad, delitos de seguridad nacional, delitos, por supuesto, vinculados al narcotráfico y hoy por hoy también la utilización de facturas falsas, ¿no? Entonces, pues bueno, la prisión preventiva implica eso, ¿no? Se detiene a la persona que se considera presunto responsable y se lleva a la investigación mientras la persona se encuentra detenida. Dentro de este marco de estrategia del SAT, que va a seguir siendo el siguiente año en esta percepción, pues incluyen también los abusos en la introducción de mercancías, contrato arancelario preferencial. Desde el año pasado también se han impulsado diferentes procedimientos de fiscalización vinculados precisamente a la revisión del debido uso de beneficios comerciales a través de la revisión del origen de las mercancías, que es un procedimiento normado por cada tratado de libre comercio de los que tiene firmados México y que evidentemente también escala a consecuencias como contrabando. Ahora, pues bueno, evidentemente dentro de estas conductas de riesgo o conductas de percepción de alto grado de impacto, la autoridad incluye también el incumplimiento de plazos de retornos, las declaraciones falsas de información que también se puede configurar por muchos supuestos y bueno, escalan a todo tipo de consecuencias. La falta de materialidad y trazabilidad. Y este es un tema muy importante que lo vamos a tocar precisamente la siguiente semana. En el tema de materialidad, es un tema que está siendo muy auditado por la autoridad, sobre todo en las empresas que cuentan con un programa IMEX modalidad servicios, donde la autoridad en términos precisamente del Código Fiscal requiere que se acredite que efectivamente se hayan realizado las exportaciones, sobre todo virtuales. Y bueno, pues ahí hay un tema importante en cuanto a los elementos para poder acreditar esa materialidad que existe en comercio exterior. Lo vamos a tocar la siguiente semana, pero esa es una de las conductas que también se está trazando o identificando como graves. Evidentemente, la simulación de procesos productivos o la triangulación. Y aquí les vamos a compartir una integración completa de todas las obligaciones como material de estudio. Como parte de esta presentación, esto que están viendo en pantalla lo vamos a compartir con ustedes ya de manera completa, porque básicamente, pues bueno, lo que queremos retomar o recalcar es esta parte que siempre venimos recalcando y se olvida, ¿no? ¿Cuántas obligaciones hay que cumplir y quién realmente de ustedes en sus empresas las están monitoreando? ¿Quién dentro de sus empresas tiene ya un checklist, tiene un seguimiento puntual de manera mensual, donde están verificando que todas las obligaciones
se están observando de manera adecuada. Y no solo eso, que no estamos incurriendo en un supuesto de suspensión o cancelación en nuestros registros. Entonces, pues evidentemente esta parte como un tema de mejores prácticas siempre lo estamos recomendando y reitero teniendo esa visión integral de toda esta parte que nos vincula a cumplir el contar con estas autorizaciones y esquema. Y como ya lo decía, pues evidentemente el cumplimiento debe ser integral y coordinado hoy por hoy más que nunca, ya que pues evidentemente al incurrir en un error aislado, en una obligación específica, va a dar como detonante esto, ¿no? Las principales causas de cancelación del comercio exterior. Ahora, en los principales motivos de rechazo, suspensión o cancelación, en pantalla compartimos algunos de los que se están dando como tendencias clave tanto este año como el pasado. Y bueno, esto deriva también precisamente en esa supervisión de carácter mucho más técnico que, como ya comentaba, la autoridad viene haciendo y que le es permisible a través de estas herramientas tecnológicas, ¿no? Desde la validación de sistemas y registros y no solamente documentos como veníamos tradicionalmente estando acostumbrados. Pues evidentemente con esto también el enfoque de la autoridad es poder generar de manera mucho más ágil e identificar qué empresas están colocando en perfiles de alto riesgo o de riesgo, que son aquellas empresas, pues ya lo decía, ¿no? Que cumplen obligaciones y que pueden escalarse a todo este tipo de consecuencias que he venido retomando. Esto, pues evidentemente, vincula a una correcta también atención de las obligaciones del programa IMEX por precisamente el tema de lo que reitero, ¿no? De este efecto dominó que existe entre las registros o autorizaciones. Y aquí entran precisamente inconsistencias desde precisamente errores en la conciliación, impedimentos, facturas, información, trazabilidad, el incumplimiento en anexo 30 desde la validación del inventario inicial hasta diversas inconsistencias que vamos a estar viendo en tendencias claves y obligaciones formales, que esto lo hemos venido reiterando mucho. ¿Qué pasa hoy en día? La autoridad ya no requiere hacer una auditoría intensiva para detectar que el contribuyente está incumpliendo o incurriendo en observancia en alguna de las obligaciones. ¿Por qué? Porque la autoridad se dio cuenta que en obligaciones formales, monitoreo de, por ejemplo, avisos, el estatus de cumplimiento de obligaciones fiscales, el contribuyente está dejando de cumplir. Entonces, no requiere la autoridad estar yendo precisamente auditorías mucho más intensivas como se hacía en el pasado para poder detectar o generar esa percepción de riesgo en contribuyentes. Y hablaba del tema de trazabilidad, y este es, reitero, lo vamos a ver la siguiente semana, que vincula mucho a la verificación que la autoridad está haciendo en cuanto a la materialidad de las operaciones de comercio exterior. La trazabilidad implica el poder rastrear completamente una mercancía desde su importación hasta su exportación o sus procesos productivos con soporte documental, digital y fiscal. Esto implica también la vinculación entre pedimentos, CFDIs, órdenes de compra, contratos, registros contables, anexo 24, anexo 30, entre otros elementos que son imprescindibles para poder demostrar a la autoridad precisamente la materialidad de las operaciones realizadas ante el programa IMEX. Y bueno, evidentemente también, como lo ven en pantalla, esta fiscalización que de manera electrónica intensiva está generando la autoridad hoy por hoy, da como resultado también que al detectarse de manera automática, se coloque a las empresas en un perfil de riesgo, pero sobre todo se les lleve a un esquema de fiscalización focalizada. Y en este esquema de fiscalización focalizada entran precisamente las supervisiones desde cartas de invitación, requerimientos de información, inicios de procedimientos de cancelación de certificación de IVA-IEPS o, en su caso, la implementación de revisiones electrónicas. Por supuesto, la implementación también de otras medidas como son la restricción de sellos digitales, la suspensión del padrón de importadores y, pues, bueno, esta parte es derivado de esa agilidad con la que hoy por hoy la autoridad puede estar revisando, ¿no? Adicional a esto, pues bueno, ya he adelantado un poco cómo la autoridad con la inteligencia artificial ha venido
pues generando un enfoque mucho más automatizado, predictivo, también preventivo, y con esto pues generando suspensiones de manera mucho más ágiles, derivado de esta supervisión técnica, ¿no? Y menos documental. Igualmente aquí en pantalla comparto lo que se evalúa actualmente por la autoridad de manera automática, resaltando, ¿no? Como ya lo venía diciendo, el tema de la trazabilidad, ¿no? Porque es un aspecto bastante verificado hoy por hoy. Y bueno, esto también ya considerar aterrizando la certificación de IBAIEX, pues evidentemente ya platicaba en estas supervisiones extraordinarias, requerimientos de información, la negativa de renovar el esquema, la autorización y un punto importante, la inclusión en listas internas de observación o auditoría focalizada de la autoridad hacia el contribuyente. Dije, y creo que es claro, el tema de que la autoridad, por supuesto, ha perfeccionado su capacidad para cruzar información digitalmente, desde CFDI, pedimentos, anexo 30, 24, declaraciones fiscales, reportes de comercio exterior con Secretaría de Economía, hacía alusión a cómo ya hoy por hoy la autoridad tiene un acceso a intercambio de información entre autoridades de manera automático en tiempo real, cosa que no sucedía hace años, ¿no? Y que eran temas dilatorios para que la autoridad o que retrasaban el poder verificar o detectar si el contribuyente estaba o no incumpliendo. Entonces, pues esto evidentemente le permite a la autoridad ya identificar de manera rápida cuál es el historial de cumplimiento, el comportamiento del contribuyente y va derivado en esto que ya comentaba como parte de focalizar al contribuyente en un esquema de supervisión por tenerlo como bajo un perfil de alto riesgo, ¿no? Entonces, hoy por hoy también se revisa para empresas con certificación de IBAIEPS, desde empresas que importan grandes volúmenes pero no exportan, y por eso también ahí hablaba de que los cambios de régimen excesivos con empresas que cuentan con certificación de IVA son un foco rojo que van a generar un detonante para los inicios de procedimientos de cancelación. Quienes soporten o soliciten devoluciones o compensaciones sin un soporte, que esto en el historial de cumplimiento se va adicionando, se va gestionando por las negativas que mantiene la empresa en cuanto a las solicitudes de devoluciones de saldo a favor. Empresas que no acreditan sus procesos productivos activos. Este es un tema que también lo vamos a estar viendo en las tendencias de qué es lo que está revisando la autoridad, porque precisamente es parte de los requerimientos que hoy por hoy se está gestionando mucho a nivel certificación de IBAIEPS. Y por supuesto los casos atípicos o triangulaciones entre empresas, ¿no? Como lo ven aquí, es un cruce o una visualización gráfica de cómo hoy por hoy la autoridad utiliza las herramientas de inteligencia artificial para llegar a esa conclusión de perfil del riesgo de incumplimiento de las empresas. Hoy por hoy los sistemas de la autoridad, o sea, la inteligencia artificial como todo, pero en el caso de los sistemas del SAT, procesan o tienen la capacidad de estos sistemas de revisar o procesar millones de datos para identificar patrones y desviaciones en empresas certificadas. Algunos de los principales factores que se... Entonces, hoy por hoy también se revisa para empresas con certificación de IBAIEPS, desde empresas que importan grandes volúmenes pero no exportan, y por eso también ahí hablaba de que los cambios de régimen excesivos con empresas que cuentan con certificación de IVA son un foco rojo que van a generar un detonante para los inicios de procedimientos de cancelación. Quienes soporten o soliciten devoluciones o compensaciones sin un soporte, que esto en el historial de cumplimiento se va adicionando, se va gestionando por las negativas que mantiene la empresa en cuanto a las solicitudes de devoluciones de saldo a favor. Empresas que no acreditan sus procesos productivos activos. Este es un tema que también lo vamos a estar viendo en las tendencias de qué es lo que está revisando la autoridad, porque precisamente es parte de los requerimientos que hoy por hoy se está gestionando mucho a nivel certificación de IBAIEPS, y por supuesto los casos atípicos o triangulaciones entre empresas, ¿no? Reitero, lo vamos a ver la siguiente semana.
que vincula mucho a la verificación que la autoridad está haciendo en cuanto a la materialidad de las operaciones de comercio exterior. La trazabilidad implica el poder rastrear completamente una mercancía desde su importación hasta su exportación o sus procesos productivos con soporte documental, digital y fiscal. Esto implica también la vinculación entre pedimentos, CFDIs, órdenes de compra, contratos, registros contables, anexo 24, anexo 30, entre otros elementos que son imprescindibles para poder demostrar a la autoridad precisamente la materialidad de las operaciones realizadas ante el programa IMEX. Y bueno, evidentemente también, como lo ven en pantalla, esta fiscalización que de manera electrónica intensiva está generando la autoridad hoy por hoy, da como resultado también que al detectarse de manera automática, se coloque a las empresas en un perfil de riesgo, pero sobre todo se les lleve a un esquema de fiscalización focalizada. Y en este esquema de fiscalización focalizada entran precisamente las supervisiones desde cartas de invitación, requerimientos de información, inicios de procedimientos de cancelación de certificación de IVAIEPS o, en su caso, la implementación de revisiones electrónicas. Por supuesto, la implementación también de otras medidas como son la restricción de sellos digitales, la suspensión al padrón de importadores y, pues, bueno, esta parte es derivado de esa agilidad con la que hoy por hoy la autoridad puede estar revisando, ¿no? Adicional a esto, pues bueno, ya he adelantado un poco cómo la autoridad con la inteligencia artificial ha venido pues generando un enfoque mucho más automatizado, predictivo, también preventivo, y con esto pues generando suspensiones de manera mucho más ágiles, derivado de esta supervisión técnica, ¿no? Y menos documental. Igualmente aquí en pantalla comparto lo que se evalúa actualmente por la autoridad de manera automática, resaltando, ¿no? Como ya lo venía diciendo, el tema de la trazabilidad, ¿no? Porque es un aspecto bastante verificado hoy por hoy. Y bueno, esto también ya considerar aterrizando la certificación de IVAIEX, pues evidentemente ya platicaba en estas supervisiones extraordinarias, requerimientos de información, la negativa de renovar el esquema, la autorización y un punto importante, la inclusión en listas internas de observación o auditoría focalizada de la autoridad hacia el contribuyente. En causales de cancelación y suspensión, les platicaba que existe realmente un volumen importante, son muchas las causales de cancelación y esto puede derivar en pagos también, el enfrentarnos a una contingencia como empresa de estar cancelados o ser cancelados de la certificación, va a derivar, pues evidentemente, en afectaciones fuertes a la cadena logística, pagos retroactivos, multas, sanciones y evidentemente un tema de flujo que afecta a cualquier empresa. Claro, dentro del apartado de causales de cancelación, resalto el tema de no haber desvirtuado las inconsistencias de un requerimiento inicial de información. De ahí lo importante, atender las comunicaciones de manera oportuna, atender los requerimientos de manera correcta, presentar los avisos, porque la falta de presentación de avisos también dará como resultado el inicio de cancelación, no llevar los sistemas de control de inventarios, que pues es una omisión que escala a diferentes consecuencias, como ya lo mencionaba. Y por otra parte, el tema de delitos fiscales, ¿no? Si la empresa se encuentra vinculada a un procedimiento donde se haya iniciado querella o denuncia penal por algún otro tema vinculado a delitos fiscales, también va a detonar un inicio de cancelación, el tema de la localización del domicilio. Y aquí estoy destacando algunas de las causales porque son muchas, pero comentar o adelantarme en algo que va a comentar el licenciado Luis también, cuando se detecte que la mercancía importe mercancías, cuando la empresa importe mercancías de manera temporal, mercancías del anexo 2, mercancías sensibles, que no correspondan a su proceso productivo. Hablaba de precisamente el aviso que se adicionó en las reglas actuales para informar a la autoridad la necesidad de ajustar o adicionar, añadir fracciones arancelarias a nuestro proceso y pues de ahí lo importante, porque esto sí es un tema que está siendo muy sancionado, esto en cuenta. Si se cancela la certificación, hay obligaciones que todavía nos van a estar vinculando. Qué importante aquí de no cumplirse,
van a estar despertando, gestionando también el inicio de un procedimiento de visita domiciliaria o revisión electrónica. Se tiene 60 días naturales para, pues bueno, transmitir los informes de descargo de anexo 30, generar cambios de regímenes, pagos de impuestos, etc., ¿no? Y el pago del IVA o del IEPS que estuviera pendiente, así como la actualización en el pago, perdón, el pago y la actualización en recargos. Entonces, la cancelación de certificación de IVA va a detonar consecuencias muy graves. También aquí las resumo. Y adiciono también el congelamiento de cuentas bancarias, el bloqueo de sellos digitales, la imposibilidad de solicitar devoluciones de IVA o acceder a otros beneficios aduaneros, y en una escala mucho más grave, el tema de delitos fiscales. Está auditando el SAT, qué parte es la que está, en la cual se está enfocando. Pues bueno, está verificando que la empresa no se encuentre realizando o no se encuentre bajo un esquema de simulación de operaciones o, como lo comentan también, como realizando operaciones inexistentes. El SAT ha detectado que hay o hubo o sigue, yo creo que sigue habiendo empresas que cuentan con registro en el programa IMEX, que en un principio tal vez sí contaban o sí estaban en cumplimiento de sus requisitos formales, es decir, llevaban a cabo procesos productivos, tenían personal contratado que llevaba a cabo esta operación de maquila, contaban con la infraestructura para realizar las operaciones, pero que después, conforme al paso del tiempo, dejaron de operar en la parte material, o sea, ya no estaban realizando operaciones de transformación, elaboración, reparación, pero curiosamente seguían teniendo un flujo en cuanto al volumen de mercancías que importaban de manera temporal y realizaban operaciones tal vez de cambios de régimen o realizaban otro tipo de operaciones en las cuales eh, enviaban mercancías o vendían mercancías en territorio nacional sin que mediara un pedimento. Entonces, para el tema de los procesos productivos, la autoridad está solicitando que haya evidencia de que en verdad estás llevando a cabo los procesos productivos que tú diste a conocer ante el SAT, para lo cual te solicita diagramas de flujo de tus procesos industriales o de servicios. Te solicita que presentes fotografías de maquinaria y equipo, que presentes la capacidad instalada contra la producción declarada, es decir, que la maquinaria y equipo y el personal que tienes contratados sea acorde al flujo o a la cantidad o volumen de mercancía que tú te encuentras exportando o que señalas que estás exportando. Por último, solicita el registro de insumos transformados contra los productos terminados. A las empresas que cuentan con programa IMEX en la modalidad servicios. De igual forma, como lo comentó anteriormente la doctora Fabiola, entre las tendencias de fiscalización que hemos estado observando se encuentran el tema de la revisión de la materialidad en las operaciones de exportación que realizan las empresas IMEX. Vamos a enfocarnos muy puntualmente a las empresas IMEX que operan bajo la modalidad servicios. ¿Cuál es la tendencia que hemos revisado últimamente? Hemos tenido revisiones de gabinete, visitas domiciliarias en las cuales se solicita información. Dentro de la información que se solicita por parte del SAT, están requiriendo información extraída de tu anexo 24, que presentes informes de entradas, salidas, descargos y saldos. Y esta información, pues ellos son las operaciones o las auditorías normales de anexo 24, donde te determinan si la mercancía que tú importaste de manera temporal efectivamente la retornaste al extranjero o le diste un destino aduanero, o si esta mercancía presenta retornos extemporáneos, etcétera, etcétera. Pero la cuestión que estamos viendo últimamente es que la autoridad ya no se conforma nada más con que tú demuestres el descargo de tus importaciones temporales en tu sistema de control de inventarios. Ahora está realizando la solicitud
de información que acredite que en efecto, de manera física o de manera material, llevaste a cabo esta operación de retorno de mercancías al extranjero o de transferencias virtuales a otras empresas con programa IMEX. Estos requerimientos los está fundando con el artículo 59, fracción novena del Código Fiscal de la Federación y con el último párrafo de la regla 4321 de las Generales de Comercio Exterior. Es decir, nosotros presentamos nuestro reporte de anexo 24, nuestro reporte de descargos y en nuestro reporte de descargos puede que se refleje un saldo en ceros, es decir, toda la mercancía que yo importé de manera temporal en un periodo específico de tiempo, estoy presentando los pedimentos con los cuales yo le di salida o descargo a estas mercancías. La autoridad no se está conformando con que haya el descargo en el anexo 24. Ahora te está solicitando de todos los pedimentos de exportación, especialmente las operaciones mediante las cuales tú transferiste virtualmente a otra empresa IMEX la mercancía que dices que estás exportando, está haciendo un requerimiento documental para efectos de acreditar o de que el contribuyente acredite que efectivamente se llevó a cabo esta entrega o esté una operación o exista una relación entre un ente en el extranjero, ya sea un corporativo o que sean distintos clientes y proveedores, que existan contratos en el extranjero mediante los cuales la empresa IMEX en México de servicios se obliga a prestar el servicio de tal vez almacenaje y distribución de mercancías, tal vez un 3PL, tal vez un servicio de almacenaje y no sé, y fleje de la mercancía, etcétera. Tiene que haber algún documento que acredita que hay una relación entre el ente en el extranjero y la empresa IMEX mexicana a la cual le va a otorgar un servicio o prestar un servicio de exportación. Debe de haber una trazabilidad general de las operaciones, es decir, un diagrama de flujo en el cual la autoridad pueda observar tu flujo general de operaciones, ya sea voy a poner un ejemplo de una IMEX de servicio, un ejemplo muy común, es una IMEX de servicios que se encuentra en frontera, en Baja California. Ellos realizan importación temporal de mercancías mediante claves de pedimento IN. Las realiza a un cliente proveedor en el extranjero. Se otorga el servicio de almacenaje de mercancías y una vez que el cliente en el extranjero le da la autorización o le da el señalamiento de a qué empresa IMEX en México va a transferir la mercancía, ya la empresa IMEX de servicios que la recibe comienza con el trámite de los pedimentos y la entrega material a las otras empresas IMEX. Bajo ese esquema, el SAT puede tener visualización de la manera en cómo fluye tu operación en cuanto a los servicios que prestas bajo tu programa IMEX. Y también se enfoca a que el retorno de los bienes o la transferencia de los bienes se haga conforme a los plazos establecidos en la legislación fiscal y aduanera, 18 meses para pedimentos con clave IN, conforme con el 108 de la ley aduanera, y 6 meses conforme a la 4321 para las operaciones de transferencia virtual, a excepción de las que se realizan por proveedores nacionales, que son de igual forma para 18 meses. Tanto en fiscalización, llámese visita domiciliaria, revisión de gabinete, como en materia de supervisión, los requerimientos que nos han llegado por parte de la Central de Certificación. Tenemos como puntos críticos inconsistencias de la información que hemos transmitido nosotros al sistema de control de cuentas de crédito y garantía, el cual está ligado al anexo 30 de las reglas, cumplimiento en los requisitos formales. Estos requisitos formales son los cuales yo como empresa, en aquel momento empresa IMEX, que era el solicitante de esta aprobación en la certificación de IVA y EPS, tuve que dar cumplimiento y tuve que dar a conocer al SAT para efectos de ser candidato
para obtener mi certificación de IVA y EPS. Es la omisión en la presentación de los avisos, avisos que de igual forma tenemos aquí identificados. Es el incumplimiento con el retorno del 60% o de cuando menos el 60% de las mercancías que yo importe de manera temporal en un periodo de 12 meses, con motivo de que yo cuento con certificación en materia de IVA y EPS. Revisar en todo momento el buzón tributario y la BUSEM. Ese es el medio de comunicación oficial. No podemos dejar de revisarlo, hacer cortes al día, 3 o 4 cortes, o sea, hacer un protocolo muy intenso al interior de los equipos. Eso conllevaría un plan de seguimiento concientizando a todo el equipo precisamente de la importancia de esta interacción con el buzón. Claro, si se vigilantes de las listas negras del SAT. Ahí están públicas en la propia página, operaciones simuladas, lo hemos escuchado, ¿no? Pero también hay otras listas en tema de empresas no localizadas y otra lista novedosa de hace algunos meses sobre empresas que aplican pérdidas fiscales de manera indebida. O sea, aquí, digitales, es también verificar el estatus del domicilio. No nos confiemos. Requisitos, primero básicos, debemos de mantener en la empresa en todo momento, esto sí es importante ya como una compilación de todo lo que hoy estuvimos conociendo. Aquí vamos a hacer las conclusiones, esta compilación. ¿Qué tenemos que hacer? Bien, mantener un archivo digital, insisto, en todo momento. Esto deben de cuidarlo al interior de sus empresas. Todos los contratos, actas constitutivas y todos los instrumentos que se hayan generado después de esa constitución, absolutamente todos. Por supuesto, todos los comprobantes de pago, ¿no? Tanto impuestos internos, cuotas obrero patronales y todo tipo de movimientos al RFC también, ¿no? O sea, todo ese contexto bien documentado, aperturas de establecimiento, cambios de domicilio, etcétera, bien ordenado, y eso es una estructura ideal para atender cualquier acto de autoridad. Por supuesto, es nada más una prevención. Claro, las identificaciones de los actores, ¿no? Porque ahí, como integrantes de la empresa, pues por supuesto que están los representantes legales, están los socios y accionistas y demás actores que se involucran. Es muy importante contar también con las autorizaciones del programa IMEX. Nos ha tocado empresas que no tienen ni siquiera el respaldo de su oficio original de autorización, tampoco las ampliaciones posteriores, o sea, no tienen el conocimiento de cuáles son sus mercancías de importación autorizadas. Algo tan básico, como ya lo explicaron mis compañeros, pues esa obligación justamente se liga a lo que ahora tenemos que hacer.